Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga, bienvenidos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a arrancar con el libro de Santiago. Hemos iniciado el libro de Romanos, pero hicimos una pausa, así que seguramente verán en nuestro canal una lista de reproducción de Romanos apenas con el capítulo 1. Y básicamente hicimos la pausa porque el libro de Romanos, o no sé si de pronto lo tengan presente, si no se los informamos. En este canal llevamos un estudio bíblico intentando que sea también un orden cronológico. Y el libro de Romanos no es un libro que, digamos, que sea de los primeros que se escriben, de las primeras cartas, sino más bien de los últimos. Por lo tanto, es un libro muy concluyente y tiene una información, tiene un sumario muy complejo. Y si nosotros simplemente entramos a abordarlo, nos vamos a demorar mucho explicándolo, porque tendremos que entrar a discernir cada punto de casi que de cada verso de Romanos. Y claro que lo vamos a hacer en su momento, pero dejando como base muchas de esas tesis que Pablo va a formular allí, que ya se verán reflejadas de una manera más amplia y más, digamos que dispersa a través de varios capítulos en otros libros que lo precedieron. Por lo tanto, vamos a arrancar con el orden cronológico que dicen los expertos en lo que pudo haber sido cómo se escribieron estos libros. En ese orden de ideas vendría primero Santiago. Así que el libro de los Romanos lo dejamos casi que uno de los últimos. Y en efecto nos dimos cuenta, si ven las tres enseñanzas que salieron apenas del capítulo 1, nos demuestran que hay mucho contenido por abrazar de este libro de Romanos, y resulta complicado digerirlos a una sola, y no es la idea. Pero tampoco llegar sin saber nada para empezar a explicar conceptos que ya deberíamos conocer. Entonces vamos a hacer en el mismo orden que llevamos en el resto de libros, y es el cronológico. Entonces hicimos Evangelios, Hechos, que es el contexto que traza todos los libros del Nuevo Testamento, y arrancamos en este caso con Santiago, y seguiremos con los que vayan en el mismo orden cronológico en lo posible, de tal manera que Romanos casi que será uno de los últimos, muy concluyente, y esto nos ayudará a entender incluso de una manera más fácil lo que este libro nos cuenta, y también podremos avanzar de una manera más rápida, ya que no tocará estar haciendo pausas para explicar conceptos tales como la fe, el bautismo, el evangelio, em, la Torá, la ley, las obras, muchas cosas que se verán en los otros libros. Así que hoy en el libro de Santiago justamente arrancaremos con ese tema particular. Veremos un poco sobre las obras, veremos sobre las pruebas, veremos sobre la sabiduría. Varios conceptos que son ya por sí amplios, ¿no? Importantes, pero Santiago nos los va a explicar de una manera muy, em, digamos que sencilla, muy aterrizada, y sin ningún problema de que encontremos un pasaje complicado, no, sino al contrario, muy fácil de digerir. Así que vamos a orar, y les agradecemos a todos por conectarse. Como siempre, no olviden agregarse a nuestro canal, suscribirse, darle a la campanita, darle un me gusta a este video y compartirlo. Es muy importante que colaboremos todos con la dispersión del Evangelio. Padre, gracias te doy en esta noche porque nos permites buscarte. Queremos encontrarte, Señor. Abre nuestros ojos para verte, que nuestro corazón esté realmente limpio, Señor, que tú te entrones en él, y si no, corrígenos, perdónanos, Señor, y ayúdanos para vivir de una manera perfecta, como es el llamamiento que nos has hecho. Bendice a todos nuestros hermanos y a los que por primera vez se acercan a este canal, a los que hasta ahora descubren una fe, Señor. Gracias por todos ellos. Te doy en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, ¿quién fue Santiago? Este Santiago
mejor conocido, no, este es más bien Jacobo, mejor conocido como Santiago, ya que es quizás el nombre más conocido de él, ¿no? Santiago, más que Jacobo. Y este Jacobo también sería un nombre diferente al original, que sería Jacob. Un nombre que sí nos resulta incluso más familiar, Jacob o Jacob, que es el mismo nombre para los que conocen un poquito de la historia bíblica, que yo creería que la mayoría que siguen este canal ya la deben tener bien afinadita. Este Jacob, no el de este libro, sino el Jacob que tenemos en mente quizás muchos, sea el nieto de Abraham, ¿cierto? Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob. Es un nombre muy, pero muy importante en la escritura, porque nos recuerda a uno de los patriarcas de nuestro pueblo, a Jacob, también conocido como Israel. Este es el que recibe el nombre de Israel y de quien vienen las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, es un nombre muy, pero muy judío, muy israelita. ¿Qué pasa con el término Santiago? Que es un nombre que se transformó de una manera curiosa. El nombre Jacob, que se traduce o más se conoce en español como Jacobo, de hecho es mencionado así en el libro de los Evangelios, también en Hechos, incluso en Gálatas es mencionado como con este nombre, Jacobo. Eh, la Iglesia Católica mm, en su, digamos, aporte a todo esto, que es la canonización de los libros y todo esto, y le puso por nombre a Jacobo Santo, ¿no? San Jacobo, San Jacobo. Como muchos, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pedro, San Eduardo, San Jacobo, ¿sí? Entonces, si este nombre en inglés que es Jacob, ¿no? Saint Jacob, ese sería como su nombre en inglés. El uso de diferentes idiomas hace que en su traducción se pierdan los conceptos originales. Entonces es San Jacob, ¿sí? Si se dice, digamos, un poquito rápido, suena como San Jacob, Santiago. ¿Cómo lo vio? ¿No? De Jacobo o de Jacob terminó en Santiago por un asunto de decir Saint Jacob, que sería como su nombre en inglés. Saint Jacob, Santiago, ponga un gringo a hablar español, ¿no? ¿No? Santiago. Así lo diría. Santiago. Santiago. Saint Jacob. Saint Jacob. Boyaco. Ajiaco. Santiago. ¿Listo? Bueno, pero esa es la razón, ¿vale? Entonces Santiago realmente significa San Jacob. ¿Quién es este San Jacob? Es el mismo hermano de Yeshua. Es un hermano de Yeshua, es muy interesante. Es hermano de carne. Es decir, es hijo de María, hijo de José. De pronto muchos no lo saben. Y perdónenme, les cuento. Pero María no fue siempre virgen. María fue virgen. O más bien, María concibe a Yeshua siendo virgen. Y es un gran milagro, ¿no? Y es una gran señal. Pero, pues ella se va a vivir con su marido normal y tiene una familia hermosa, una familia, digamos, medianamente común. No es tan común vivir con el Hijo de Dios, pero en el resto de cosas, pues normal, ¿no? Una mujer amada por su esposo, en un hogar judío tradicional, de tal manera que Yeshua tuvo hermanos, para los que no lo saben, y este Santiago es hermano de Yeshua, ¿no? Veamos algunos pasajes donde lo mencionan para que nos familiaricemos con él. En Mateo 13:55 dice lo siguiente. Mateo 13:55.
desde un poquito más atrás, 53, aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas cosas? Entonces vemos que era conocido, era un personaje público, conocido entre sus vecinos, entre el pueblo, ¿no? Y era conocido como hijo de un carpintero que tenía de hermanos a Jacobo, José, Simón y Judas, hermanos menores que él, y sus hermanas. Tenía hermanas además, que no son mencionados sus nombres, pero entonces vemos que María, y, digamos que tuvo una vida normal en ese orden de ideas, como cualquier mujer de su época, cuya tasa de natalidad pues superaba en promedio los 6 hijos. Entonces sí, tuvo hermanas y hermanos. Ya de entrada José, Jacob, Simón y Judas son más Yeshua, son cinco hombres ahí, no más. Y además de pensar, ¿no? En lo que sus nombres, ¿no? José, que es el hijo amado de Jacob y quien sería también un gran representante posterior de lo que sería Israel dividido en dos. Esto en la historia y en la profecía bíblica tiene mucho que ver lo que es el nombre José, Simón y Judas, que fueron también dos hermanos de primera línea de, perdón, dos hijos de primera línea de Jacob, aquí también mencionados. No son esos personajes, ¿no? Esto de hecho pasa como casi que 2000 años después de esos acontecimientos. Lo interesante es ver cómo se repiten estos nombres y tiene mucho que ver con la dispersión, que es un tema que se verá de alguna manera en el libro de Santiago. Entonces, Santiago es uno de estos hermanos. Veamos otro pasaje en Hechos 5:13. En Hechos 5:13 también es mencionado. Dice allí, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo. ¿No? ¿Cómo que no es ese? Perdón, 15:13. Es 15. 15:13. Y dice, desde el 12, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y este es el famoso concilio de Jerusalén, donde Jacob era el anciano mayor. Él era el que tomaba el vocerío y de una u otra manera determinaba, después del consejo, la dirección final. ¿Listo? Era la cabeza de la comunidad que había nacido en torno a Yeshua. ¿Cómo? No, este es Simón Pedro. Y veamos un último, en Gálatas 1:19. Entonces, Gálatas 1:19 dice, después de ahí de Corintios, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es Pablo, cuando dice que sube a Jerusalén y se encuentra con Pedro y permanece ahí. Dice que no encontró a nadie, sino a Jacobo, y él confirma el hermano del Señor. Así que este es de hecho, para algunos que dicen, bueno, María no tuvo más hijos y no, esto no es realmente un hermano como tal en carne de Yeshua, pues este es un pasaje de Gálatas que nos confirma que Pablo no tendría la necesidad de mencionar que era hermano de Yeshua. No es necesario ese nombre. Y de hecho el término que se utiliza allí como hermano, el término griego,
enfatiza en hermano de sangre, ¿vale? Es decir, no como dicen muchos, primos, prójimos, no, está hablando de hermanos. Listo, sin más. El libro de Santiago entonces es un libro dirigido por el principal, ojo, de todos los apóstoles, él era el que llevaba ese, esa autoridad, digamos, se demuestra en el libro de Hechos. Es un libro escrito principalmente para judíos creyentes en Yeshua. Judíos creyentes en Yeshua, es decir, para practicantes de la ley y para no practicantes. Pero su comunidad, él viviendo en Jerusalén, es principalmente judía. Y hoy vamos a ver justamente cómo él se dirige a un pueblo que conoce de leyes, que conoce de sabiduría. Entonces, ¿sobre qué se trata el libro de Santiago? Sobre la fe, sobre las obras. Es un libro muy práctico, ¿no? Este libro va a ser muy de sabiduría, de cómo vivir con la fe, cómo resistir la tentación. También veremos el poder de la palabra, la sabiduría y la relación entre hermanos. Eso es lo que veremos. Y sin más introducción, vamos a ir al capítulo 1, donde dice, Santiago, siervo de Elohim y de Yeshua, nuestro Adón, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y brindo ahí. No me interesa. Salud es un saludo. Siervo de Elohim, es un saludo que vemos que es común entre los apóstoles. También Pablo, como decía, Pablo, apóstol siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol. Pablo, esclavo de Yeshua, se llama a sí mismo en otros pasajes. ¿Se acuerdan cuál es la palabra hebrea para siervo? Eved. Eved. Y esta palabra se utilizaba para los esclavos. O sea que siervo y esclavo sí tienen un origen en común. Y es alguien que le sirve a un señor. El concepto de esclavo y siervo para nuestra época se ha cambiado mucho. Porque uno piensa en un siervo y creen quizás en alguien que vive en la casa, que es alguien de la casa, ¿no? Alguien como, ¿qué dice él? Ah, también son siervos. Pero es como el término de servir, ¿no? Es alguien que sirve, un siervo, que vive en la casa, la servidumbre, un sirviente, es el término quizás que en Colombia se utilice. En Venezuela le dirán la cachifa, el cachifo. Alguien que sirve en la casa. Y también aquí en Colombia el sirviente suena despectivo también. Pero esclavo suena peor. Usted, usted puede decirle la servidumbre de la casa, pero que usted diga a los esclavos de la casa suena terrible. Hasta tiene hasta le cae la ley, ¿no? Hasta le cae la ley. ¿Y esto por qué? Porque el término esclavo, a nivel histórico, sí se diferenció de la servidumbre. Y es que el que pasó a esclavitud es alguien que está principalmente eh, reprimido de su libertad. No solamente presta un servicio, simplemente no es libre. Y en la historia nos muestra que tuvieron los esclavos un trato muy autoritario, eh, mucha muerte, mucho dolor, mucha falta de respeto, ¿no? Y, y bueno, mil cosas se hicieron en contra de esta gente que vivió como siervos y pasan a tener este nombre de esclavos. Pero bíblicamente es algo que se puede ver desde mucho tiempo más atrás, donde no había mayor diferencia entre un siervo y un esclavo. Ambos tenían, digamos que representaban lo mismo. Así que cuando tú dices, yo soy siervo de Yeshua, también dices, no a la manera actual, no significa lo mismo, sino la manera bíblica también representa a un esclavo de Yeshua. Es decir, que reconoce a Yeshua como Señor y que está a su servicio. Y es el mayor, quizás, o uno de los mayores títulos que hay en la Escritura. No es ser apóstol, no es ser profeta, no es ser un pastor, es ser simplemente un servidor en las manos de Yeshua.
ya que esto sí, para esta época ya tenía diferencia. No era lo mismo ser un sacerdote que ser un siervo. O quizás no estaban en la misma línea, aunque el sacerdote servía, evidentemente. Pero así es como juegan los conceptos. Y por lo tanto, muchos ahora no buscan servir, sino ser servidos, porque se pierde la línea entre la responsabilidad de un llamamiento y su enlace con lo que eso representa, y eso es servir. Así que él dice: yo, Santiago, siervo de Elohim, de Dios y del Señor Yeshua. Y veamos cómo él no le dice y mi hermano Yeshua. Él mantiene su lugar y dice: yo soy siervo y él es mi Señor, ¿no? El Señor Yeshua. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta dispersión, ¿no? Que es lo que se conoce como la Galut, como la diáspora, los que están lejos. Es un concepto que representa a un pueblo que ha salido de su lugar. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hablar de la diáspora de los venezolanos. Podríamos hablar de la diáspora de los sirios, de la diáspora incluso de colombianos, de mexicanos, de chinos, de ucranianos. Y es el mismo término, una diáspora. Es decir, gente que ha salido de su tierra, una dispersión. ¿A qué se refiere entonces Santiago? ¿Cuál es la dispersión a la que le habla? Dice a las 12 tribus. Salud. Es una carta dirigida a las 12 tribus, a los hijos de Jacob. Él es, recordemos. Intentemos relacionar por un instante, aunque son dos personajes, pero sí el sentido que esto tiene. Y es como Jacob hablándole a sus hijos, a sus 12 tribus. Porque el padre de las 12 tribus se llamaba Jacob, como él. Eh, y le habla a las 12 tribus que ¿dónde estaban? En el mundo. Estaban entre los romanos, entre los griegos, eh, entre los amarios, se me olvidaron ahora todos los países, entre los árabes, entre todos los que estaban, y mayormente estos eran judíos. Digamos que la forma fácil de identificarlos es porque mantenían sus tradiciones judías, pero estaban lejos. Pero eso es solamente una tribu de 12, los judíos, una tribu de 12. El resto de tribus, ¿no? Rubén, Simeón, Gad, Neftalí, Leví, Manasés, Efraín. ¿Dónde están todos? Pues ellos se extraviaron, se perdieron entre las naciones. El gran misterio de la escritura. ¿Qué pasó con, eh, con el pueblo del Señor? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se dispersa un pueblo de una manera se disuelve entre el mundo y el Señor hace una promesa de rescate para ellos? ¿Cómo lo va a hacer? Pues Santiago dice: ellos se están oyendo y este mensaje les va a alcanzar, aunque estén en el mundo, de los cuales nosotros decimos aquí, amén. Yo estoy parte de ese pueblo disperso en el mundo. La semilla, como hablábamos el otro día, llegó tan lejos, se tiró tan lejos, no sé si han visto alguna vez a, a algunos sembradores, de pronto en algún video, que cogen mucha semilla y la dispersan lejísimos, la cogen lejísimos y la lanzan, y la idea es que abarquen la mayor parte de terreno. Eh, pues parte de la semilla cayó pero tan lejos, que podemos decir que cayó tan lejos que lo podemos medir en años, lo podemos medir en distancia, lo podemos medir en cultura, tan lejos que yo tengo una relación con este pueblo siendo colombiano, hablando español, eh, en otro continente, uno que para esta época ni se imaginaba que existiera, después de no, desde Jacob diríamos casi 4000 años, o desde Yeshua 2000 años para acá, que Santiago está hablando de esto para nosotros. Es increíble que hoy leamos y dice: este libro está escrito para las tribus que están en la dispersión. Y yo digo, o sea que fue escrito para mí. O sea que yo puedo leer esto porque entiendo, por eso es importante estudiar la escritura. Y yo puedo decir, es que yo soy de la dispersión o no lo soy. Si yo me reconozco entre la dispersión, yo digo, espéreme que me escribiera una carta, hágame el favor y hace silencio que voy a leer mi carta. Es para mí. ¿Ve? Eso es lo bonito. Yo le decía el otro día, compartía con un amigo que nos visita.
Y le decía, la Biblia, para que se pueda entender, tiene que haber una identidad primero. Porque si yo no sé que eso es para mí, es una carta ajena. Entonces, cuando la lea, no la voy a entender. Porque es ajena, literalmente ese es el punto, es ajena. Y yo puedo reclamar algo que está ahí de una manera ilegal, porque no es para mí. Pero si yo entiendo que tengo un lugar allí, pero también lo puedo justificar, o sea, lo puedo legalizar, entender que es mío, entonces sí es para mí. Pero para que eso pase, es necesario conocer la historia de nuestro pueblo, conocer, el otro día que hablábamos de los votos, conocer los juramentos de Dios. Porque Él es quien ha hecho estos juramentos. Él dice que ha jurado por su nombre que cumpliría lo que dijo de su pueblo. Así que en la bendición que el Señor profirió sobre Abraham y es, en ti serán benditas todas las naciones, y aquí está donde está Jacob, entre las naciones, disperso. Entonces como que usted coge, como dijo Yeshua, el Evangelio, el reino de los cielos es como una medida de levadura que se esconde entre un saco de harina. ¿Qué dice? Que después de un tiempo, toda la masa se ha leudado, ¿no? Es eso. El Evangelio es que el Señor cogió a su pueblo y lo lanzó tan lejos en el mundo que tarde que temprano el mundo se leudó con su conocimiento. Así que a las 12 tribus te dice presente. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y cómo empieza Pablo? Santiago. Es que le decían Pablo a veces. No mentiras. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta primera parte es la manera sabia en que opera el Señor. Y cómo las pruebas que nosotros tenemos nos pueden llevar a sabiduría. Cuando vienen las pruebas, leamos un poquito más y armamos la idea. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces vean cómo traza una línea acá. Si vienen pruebas, ¿qué debes hacer? Tener alegría, gozo. ¿Cómo es posible tener gozo y alegría en las pruebas? Primero definamos qué es una prueba. ¿Qué es una prueba? Una circunstancia, una circunstancia que uno puede atravesar y que está midiendo. algo que mide. Algo que mide. Una prueba es algo que mide. Literalmente como en el colegio, ¿no? Los test, las pruebas, las evaluaciones que hacen, miden el conocimiento de la persona. Es un desafío, exacto. Que al final de cuentas, ¿qué se espera después de esos desafíos? Una victoria. O por lo menos conocer el estado de esa persona, ¿no? A ti te hacen pruebas para ver cómo estás. Así que las pruebas no se definen simplemente como una prueba será una tentación, será que una prueba es una calamidad, será que una prueba es las dificultades. ¿Qué es una prueba? Todo lo que te pone en una situación de tomar acciones, decisiones, todo en esta vida prácticamente que es una prueba, ¿no? Así que muchos son tentados y es una prueba, ¿cierto? Es decir, la tentación es una prueba. Otros viven calamidades y esa también es una prueba. Pero les digo que la mayor de las pruebas es estar perfectamente, porque cuando lo tienes todo, pues es mucho más fácil negar al Creador. Cuando no lo tienes, cuando no tienes las cosas, pues tú buscas una ayuda, ¿cierto? ¿No se han dado cuenta? Cuando uno tiene dificultades, ¿qué hace la gente generalmente? Va a buscar de Dios. Puede pasar, ¿no? Va a buscar de Dios. Me han dicho que busque de Dios para salir de esto, de lo otro. Una salida es buscar al Señor cuando tienes dificultad. Pero insisto yo que quizás la mayor de las pruebas es cuando todo está tan bien que no necesitas de Dios. Y no te has dado cuenta que esa es tu prueba.
lo que tú llamas bendición muchas veces puede ser la mayor prueba, porque te das cuenta al final del tiempo que estabas tan apoyado en tu bienestar que nunca necesitaste del Señor. Así que lo que en ese caso podría ser una bendición terminó siendo para ti una maldición. Y ahí vemos a mucha gente que muere en su codicia, en su mundo tan perfecto que realmente vivían vacíos. Así que, ¿qué es mejor? Pues nada, simplemente así es la vida y eso es lo interesante, ¿no? Lo diverso, lo dinámico que resulta vivir. Unos nacen, como dicen por ahí, en cuna de oro, otros nacen con una cajita de cartón encima, unos viven una miseria impresionante, otros viven mucha sobreabundancia. Al final de cuentas, todos quieren medir a Dios con eso, decirle, ah, qué injusto es Dios, qué injusto es, pero la verdad es que al final de cuentas todos viven una vida por medio de la cual son sometidos a una prueba constante para ver cómo van a salir adelante. Así que aquí se tengan sumo gozo cuando estén pasando pruebas. Sea cual sea tu prueba en ese orden de ideas entonces, sea cual sea tu prueba, ten alegría. Porque se acabará esa prueba y vendrá otra. Y se acabará esa otra y vendrá otra. Y si tú no sabes tener alegría en el tiempo de dificultad, pues hay una mala noticia. Y es que siempre habrán dificultades. Por lo tanto, vivirás entonces amargado, estresado, querrás la muerte, nada te sabrá bien, porque esta vida ya te, ya no te gusta, ¿no? Ya no sabe tan chévere. ¿Por qué? Porque no aprendiste a sufrir. Es increíble. La escritura nos invita a aprender a sufrir. No a pare de sufrir, como dicen muchas iglesias, sino aprende a sufrir. Teniendo presente que la prueba, que la aflicción te hace más sabio. Y vea esa sabiduría bíblica que es muy diferente al pensamiento de muchos. Ah, es que esta vida es solo para sufrir. Pues eso no lo niega la escritura. Al contrario, lo que te dice es, aprende a vivir con ello. ¿Cómo la ve? Aprende a vivir con ello. Aprende a alegrarte en tu tiempo de dificultad. Porque eso te hará sabio. No quiere decir que toda la vida es sufrimiento, no, no. Pero sí la vida tiene una gran parte de sufrimientos, muy diversos, muy diferentes. Si tú idealizas la vida como algo, un paraíso, pues de tipo nunca pasa nada malo, todo va a estar bien en el sentido de que si llega algo malo entonces es el diablo, hay pecado, ¿no? No, simplemente la vida es como un río que de repente se pone muy agitado y de repente se baja y se calma, ¿no? Cuando llueve, vemos esas noticias y eso se arrasa hasta aldeas los ríos. Y cuando hay sequía, eso está ya un chorrillo, ¿no? Vereda del chorrillo. Y hay momentos para lanzarse y jugar en familia y otros para esconderse porque se nos está llevando todo, ¿cierto? La vida es así, literalmente, es fluctuante. Entonces, ahora que entendemos esto, ¿cómo vivir? ¿Qué dice el apóstol? Con alegría, con gozo, con gozo. ¿Y cómo uno puede alegrarse en una prueba? Esa es la pregunta más compleja. Y usted me dice que me alegre en mis pruebas, pues que usted no está en mis zapatos. Usted no sabe qué es lo que me pase esto y aquello y lo de esto y lo otro. Es que toca pensar ahí, pues no pienses en tu prueba, piensa en lo que trae la prueba. Ese es el punto. No pienses en el problema como tal, piensa en lo que vendrá luego del problema, porque eso es lo que dice él. Sabiendo, o sea, alégrate sabiendo, da por hecho que la prueba de tu fe produce paciencia. Y que la paciencia tiene su obra completa para ser perfecto y cabal. O sea que una persona perfecta, completa, plena delante del Señor, es una persona que es capaz de resistir las pruebas. Es decir, que si a nosotros nos cuesta,
se nos va la vida peleando contra marea, se nos dice, no, 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 estás llevando mal tus pruebas. Así no es. No se trata de el río viene más duro, entonces empieza a nadar más fuerte contra el río. ¿No? Empieza a aprender a flotar. No es ir contra el río, es flotar sobre el río. Es aprender a evadir las piedras que se ponen duras allí. Es aprender a disfrutar ese viajado sabiendo, y ese es el punto, sabiendo que. Es decir, la escritura nos da un panorama que la gente no te dice. Y es que te da una salida siempre. Y que no es falsa, no es irreal, no es inalcanzable, es lógica. Te dice, las pruebas siempre van a estar. Así que aprende a vivir con ellas, sabiendo que esto te hará una persona más sabia, calmada, centrada. ¿Sí? Como dicen por ahí, ¿no? Los mejores navegantes son los que se hacen en aguas profundas. Ese es el duro, el que sabe lidiar con los problemas duros. ¿No? Cuando en una empresa hay un inconveniente muy importante y ninguno de ellos, de los que hacen parte, lo resuelve, ¿qué tienen que hacer? Llamar a un experto. Y el experto que ha hecho toda su vida seguramente resolver problemas de los más difíciles. Así es que este fue el que le resolvió ese problema a tal y a tal otra empresa, ¿no? Es gente que ya está más que preparada. Así que, ¿cómo nos hacemos expertos en vivir? Sufriendo nuestras pruebas con gozo. Esa es la clave bíblica. No es pare de sufrir. O más bien, no es que no sea parar de sufrir, es aprende a alegrarte en tu sufrimiento. Gózate las dificultades. Es difícil y parece ilógico, pero cuando lo analizas profundamente uno dice, sí, claro, es que así tiene que ser. Yo tengo que aprender de mis experiencias, de lo que me ha pasado, de lo que he perdido, de lo que he ganado, de lo que me ha dolido, de lo que me han quitado, de lo que me han arrebatado, de lo que me han hecho y de lo que yo he hecho. De todo eso, yo debería hacer algo constructivo para mí. Entonces no sería en vano. Imagínese todo lo que le pasó a Job, un libro que te recomiendo mucho para que lo leas. Job se llama en la Biblia. Job era un tipo justo y le pasan muchas cosas malas, pero muchas y graves. Se le muere su familia, pierde toda su riqueza, queda enfermo, mejor dicho, le pasa lo que uno dice, esto sí es el acabose. Y uno dice, pero ¿para qué? Independientemente de la conclusión del libro, que es maravillosa y por eso se los dejo ahí de tarea para que lo lean, quiero decir que si a Job no le hubiese pasado todo eso, perdón, si le hubiese pasado todo eso, y no hay quien cuente su historia, no hay quien aprenda de él, diríamos, uff, fue en vano, qué feo, ¿no? Pues en alguna manera en vano. Pero si yo digo todo eso que vivió Job, hasta el día de hoy sigue educando hombres y mujeres en sus problemas, uno dice, increíble la sabiduría de Dios que permite el sufrimiento de un hombre y de su familia para que millones de personas sean educadas acerca de lo que es el valor de la paciencia, de la prueba, del análisis, de la reflexión profunda, de entender a Dios cuando todo está bien y cuando todo está mal. Así que, ¿eso cómo se le llama? Sabiduría. Entonces dice él, alégrate en tus pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe va a producir paciencia. ¿La paciencia cómo se mide? Con el tiempo. No esperes que, ay, pero es que ya otra vez con esto, pues se te acabó la paciencia. O sea, no, es como el que va escalando y ya va a llegar, pero se resbala y fue para abajo. Pues, ¿de qué le sirvió haber avanzado hasta allá si se iba a soltar? ¿Sí? Es mejor lento pero seguro, dicen por ahí. Ir suave, songo, sorongo. Ir andando, ir subiendo, pero no retroceder, ¿sí? Y si retrocedes, pues vuelve y ponte a nivel. Pero eso es paciencia, es un camino de paciencia muy largo, tedioso. Pero esto ¿qué va a ser? Versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. Es decir, deja que prospere esa paciencia
para que seas perfecto y cabal. ¿Qué es perfecto y cabal? Sin que te falte, dice aquí, sin que os falte cosa alguna. Perfecto y cabal sin que te falte nada. La palabra, la traducción del griego perfecto lo hemos oído y es teleios. ¿Sí la han oído? Teleios. ¿Qué es esto? Pleno, completo. ¿Quieres ser una persona? Es que eso es lo que uno más siente en su corazón, en su ser por dentro, ¿no? Muchas veces uno se siente es incompleto, vacío, que están mal las cosas. Se siente uno morir muchas veces. ¿Qué te ha faltado entonces? Palabra clave de hoy. Gózate tus pruebas. Ten paciencia. Ten paciencia. Sabiendo que dicen por ahí, nada es eterno en el mundo, dijo un célebre poeta que murió hoy o ayer. ¿Cómo se llama él? Darío Gómez. Eh, Dice en su canción famosa, nada es eterno en el mundo. Y hasta él se murió. Pero esa pequeña frase, que independientemente de lo que diga el resto de la canción, es la verdad. Todo es pasajero y el eterno está fuera de este mundo. Su palabra es fuera de este mundo. Vino a nosotros, descendió. Así que Él es sobre todas las cosas. Así que todo lo que esté, como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que pasa bajo el sol en este mundo es vano, es corto, es extraño, ¿cierto? Pero lo que es fuera de este mundo, lo que es divino, lo que es sagrado, lo que es celestial, nos permite reentender esta vida. Así que la paciencia que ganas en tus pruebas te hace una persona perfecta y cabal. Es decir, te hace o sea, ya no, nada te va a mover, ya nada te va a afligir. Cuando uno ya ha vivido tantas cosas, uno se relaja y ya asimila las cosas sin lamentarse tanto, sin estresarse tanto. Cabal te hace una persona que está tranquila, está centrado, ¿sí? Eh, Esto lo ves con los pilotos, ¿no? Imagínese una persona nerviosa en la Fórmula 1. ¿Qué necesitan los pilotos? ¿Qué necesitan ellos? Ser cabales, serenos, ¿no? No, que allá la gente gritando, no, que se estalló una hélice, que no sé qué. Él cómo tiene que estar ahí enloquecido. Sale gritando, ¿sí? Querida tripulación, por favor, mira a la derecha y disfruta de los juegos artificiales. No. ¿Qué hace él? Tiene que aprender a lidiar con eso y aterrizar el avión en lo posible. Es su trabajo. Pero ¿qué hace si lo hace enloquecido, lleno de miedo y no sé qué? Pues de más que la embarra. Él tiene que serenarse y concentrarse. Eso nos hace las pruebas. Nos hace expertos en vivir. Meditemos en eso. En un pensamiento que les comparto y es, la edad que yo tengo me ha enseñado, es suficiente para aprender a vivir. O sea, yo tengo 34 años y será que a mis 34 años, se me hace harto tiempo, ¿no? 34 años, todavía no entiendo de qué se trata la vida. Todavía me molesta vivir. ¿Para qué querer entonces más años? A menos de que yo desee aprender a vivir. Aprender a disfrutar de esta vida y en algún momento decir, me alegro de haber existido. Me siento feliz. Me siento agradecido por la vida que tengo. No importa la edad que tengamos, tenemos 50, 60, 70 años, es momento de hacer la pausa y decir, ¿será que estoy satisfecho con la vida que tengo? Si no, es mi problema entonces no aprender a ver la vida y a disfrutarla como va. Complicado, pero de eso se trata este libro, de encontrar sabiduría en las desgracias incluso, en lo que es una prueba. ¿Y esto qué nos va a llevar? A la perfección, a la cabalidad, sin que nos falte nada. Eso es lo que logra una persona que aprende a vivir. Que no tiene nada, está tranquilo. No le aflige
tener o no tener, no le aflige perder o ganar. Simplemente, como dice Pablo, sé qué es tener, sé qué es perder. Estoy tranquilo. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida al Señor, el cual le da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Así que esto es sabiduría. Pero si no tienes la sabiduría suficiente para aprender esto, es decir, en ese orden de ideas que está diciendo Santiago, si quieres aprender a tener gozo en tus pruebas, necesitas sabiduría. Si quieres aprender a tener paciencia en tus pruebas, necesitas sabiduría. Si quieres llegar a ser perfecto, ¿qué necesitas? Sabiduría. Así que hay un aporte esencial que necesitamos todos para lograr esto. Que es la pregunta que muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿No? Muy bonito, muy linda la charla, pero ¿y cómo hago eso? ¿Cómo aprendo a vivir así? ¿Qué necesitas? Sabiduría. Y dice el 5, si te falta, pídele a Dios. O sea que si es algo que podemos, perdón, esto es algo que podemos hacer solos, depende. Siempre vas a necesitar del Altísimo para lograr estas cosas. ¿Qué necesitas de Él? Sabiduría. Una sabiduría especial, es decir, la forma de pensar que te permita llegar a esto. Si no tienes esa sabiduría, va a ser muy difícil lograr estas cosas. Y muchas veces vamos a estar simplemente luchando por alcanzarlas. Así que dice Santiago, pídele a Dios sabiduría, que Él da abundantemente y sin reproche te será dada. Vea esto tan bonito. ¿Quieres aprender a vivir? Pídele a Dios que te dé sabiduría para asimilar la vida que te ha tocado, para alegrarte en tus pruebas, para llegar a ser perfecto. Pero pide con fe, dice ahí en el 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿No? ¿Han visto las ondas del mar? Ellas se mueven, van y vuelven, ¿no? Tienen un movimiento constante, ondulante, movido por los vientos, por la luna, un montón de cambios climáticos y cosas. No seas movido de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? No puedes ser movido por tus sensaciones. Hoy me siento tan feliz. El Señor está hablando en mí. Me siento, no sé. Ah, vea que le cortaron el gas porque no lo pagó. Uy, Señor, pero ¿qué está pasando? Es que me quiero morir. Movido por las ondas, por las olas. Hoy te sientes muy feliz, mañana no. Hoy te sientes con mucha fe, mañana no. ¿Qué es esto? La persona que duda. Dice el apóstol, no dudes, pide con fe, porque el que duda es semejante a una onda del mar. No es estable. Nuestras inestabilidades, nuestros problemas, muchas veces radican en esto, en que no hay fe, en que dudamos, en que nuestra fe no está cimentada realmente en la roca, sino en arenas movedizas. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es algo que como humanos nos caracteriza. Muchas cosas nos hacen tener doble ánimo. Nuestros problemas personales, nuestra pareja, nuestros hijos, la economía, nuestros problemas existencialistas, nuestra baja autoestima. Si nosotros seguimos andando así delante del Señor, no vamos a recibir nada. Ante todo eso, ¿qué necesitamos entonces? Fe, fe. Porque es que el Señor conoce justamente que eso nos caracteriza como humanos. Somos así, inconstantes, somos difíciles. Pero por eso Santiago nos dice, ¿cuál es la clave? Tienes que tener fe. Fe, ¿para qué? Para mantenerte firme en la marea más tormentosa. Como los apóstoles, ¿no? En la barca y se movía esa barca de aquí para allá. Y ellos dijeron, no, esto es el Titanic, se va a hundir y eso estaba tenaz, ¿no? Allá estaba Pedro,
¿Y qué dice el pasaje? Que despertaron a Yeshua y le decían, maestro, despierta porque nos va a comer la marea. Y se levantó Yeshua y calmó la tempestad. Y les dijo, ¿y ustedes qué, hombres de poca fe? ¿No vieron que yo estaba ahí? ¿Por qué temieron? Esa es nuestra vida. Estamos con el Señor, pero sentimos que se nos va a hundir nuestra embarcación, ¿no? Y dice el Señor, ¿pero qué te pasa? ¿Estás llorando? Dice el Señor, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Así que, familia, si de verdad el Señor está en nuestra barca, en esa parábola, démosle la confianza que Él merece. Dejemos de estarnos atormentando esta vida, porque eso solamente nos demuestra a nosotros mismos que nos falta fe, que nos falta sabiduría, que nos falta paciencia y que al final de cuentas estamos cansados. Pero es que no se trata de ir en una barca ahí en medio de la marea a un naufragio, ¿no? Se trata de que estamos con el Maestro. Se trata de que tú aprendas a tranquilizarte. O sea, es que el pueblo estaba saliendo de Egipto hacia la tierra prometida y cruzaron el mar y pasaban mil cosas, tenían hambre y todo. Pero ellos debieron decir, pues, es que si nos sacó nos llevará al lugar, a nuestro destino. No debemos estarnos atormentando, ah, hubiéramos muerto en Egipto, ay, nos sacaste aquí a morir. Así estamos nosotros, muchas veces. En medio de la gloria del Señor, pero diciendo, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Por eso digo, Santiago es un libro muy bonito, porque es práctico. Es práctico, nos enseña cosas que todos vivimos y que no son fáciles de abordar, de comunicar. Así que si somos de los que tenemos múltiples pruebas y no sabemos cómo manejarlas, pues dice Santiago, pide fe, pide sabiduría, perdón, pide sabiduría a Dios, pero hazlo con fe. O sea, entiende que esa es la voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? Que tú aprendas a vivir, que tú tengas sabiduría. Así que pídesela, esperando recibirla, no dudando, sino sabiendo que Él te va a dar la sabiduría, el conocimiento, el espíritu para hacer las cosas como deben ser en tus propias pruebas, que todos las tenemos. Y varían. Unas son muy largas, otras muy difíciles. Pero en todo aprendamos a pensar no el ¿por qué, Señor, me envías pruebas? La pregunta bien sabemos cuál es. ¿Para qué? O sea, ¿qué va a pasar con esto? No es el por qué como, ah, te ensañaste conmigo. Que esa era la pregunta de Job. Ah, Señor, mejor me hubiera haber muerto en el vientre de mi mamá que me hubieras traído esta vida para sufrir así. Su reflexión torna al punto de entender el para qué pasó eso. O sea, hay una razón, hay una... mm, ¿cómo se llama esto? Hay un propósito con las cosas que nos acontecen. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Em, Cuando una persona en su condición difícil, ¿no? De necesidad, aprende a vivir, aprende a soportarlo, puede llegar a tener mayor satisfacción que la de un rico en todos sus proyectos. Por lo tanto, puede ser exaltado, aún en su miseria. Pero un rico, cuando es humillado, difícilmente se levanta de su humillación. Y es lo que está diciendo acá. La escritura de ninguna manera va en contra de los ricos. No tiene nada que ver con eso. Sino es honesta y es sincera. Demostrando que, por eso les decía, quizás la mayor prueba de todas es tenerlo todo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué tenían? Todo. Imagínense, lo tenían todo. Y pecaron tan aparentemente, tan fácilmente.
es porque lo tenían todo. Entonces, siempre pensemos en que el Señor nos tiene donde tenemos que estar. Y que siempre somos probados, como dijo el Señor a su pueblo. Este pueblo pasa hambre y pasa sed porque estoy probando sus corazones si han de observar o no mis mandamientos. Increíble. El Señor aprieta, como dicen por ahí, pero no ahorca, pero sí aprieta y duro. Está esperando algo entonces. Está esperando algo, ¿no? Cuando uno va en el caballo y si lo aprieta es porque espera una reacción del caballo particular. Uno no espera que lo bote o quiere fastidiar al caballito. Uno está esperando que gire o que frene o que... Pero uno espera algo, ¿cierto? Pensemos, si el Señor nos está apretando, ¿qué espera de nosotros? Hay un propósito. Así que sintémonos también de alguna manera amados por Él. Porque está haciendo algo. Está haciendo algo. Así que ese es el punto de la sabiduría que dice Santiago. Si aprendes a ver las cosas desde arribita, con sabiduría, pues no te vas a ver tan mal la prueba. Sino vas a decir, "Uy, estuvo difícil, pero la pasé. La pude incluso hasta disfrutar". Es como esos tipos en las bicicletas, ¿no? En los tours que hacen de ciclismo. Son muchas horas y en lugares muy empinados. Créame que estar pedaleando debe ser bien mamón. Eso ya uno le empieza, esos músculos se deben sentir hirviendo, tensionados, y dele subiendo. A menos de que a uno no le guste el ciclismo y andar en bicicleta, quizás no se lo va a disfrutar. Es decir, qué tortura, para que me inscribí en este concurso, mejor me devuelvo, mejor me tiro. No sé. Pero los que son expertos, son manes van a dar y se concentran y se disfrutan, incluso el sufrimiento, porque créame que sufren eso. Yo he visto como muchos se bajan de esa bicicleta y están desgonzados y no quieren nada más. Pero el sabor de la gloria, ¿no? Eh, para eso lo hicieron. Para eso lo hicieron. Para disfrutarse el sabor de llegar a la meta. Sí. Y aunque hayan llegado en otro, el punto es siquiera que llegaron, ¿no? Porque hay carreras como las maratones. Ay, es que no es que sean garras, son muchos kilómetros. Y muchas veces no importa llegar de primeras, es llegar. Es no decir, "Uy, si yo me inscribí, ¿a dónde llegó?". No, pues llegué a la esquina, me compré una empanada y me devolví. No, era de llegar, así sea de últimas, pero llegar. Mm, Así que dice en el versículo 12, bendito el varón que soporta la tentación. Estamos hablando de las pruebas, ¿no? De las dificultades. Y hemos hablado de algunas. Aquí la que acabamos de mencionar es la humillación y la exaltación como un tipo de prueba. Otra es la que viene aquí, la tentación. La tentación es un término que está muy relacionado con la seducción. Es algo que desvía tus intenciones. Es decir, deseas hacer algo, pero la tentación te seduce para hacer algo diferente a eso. Así que veamos que dice, bendito el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo resistimos las tentaciones? Y aquí nos da otra palabra clave. ¿Cuál es la clave para resistir una tentación? ¿Qué debemos tener para resistir una tentación? Amor. ¿Por qué yo puedo decidir debería decidir entre serle fiel a mi esposa o acostarme con una mujer que se me presentara en la vida, que yo dijera, muchos dicen, no, es una oportunidad? ¿Cómo la ve? ¿Una oportunidad de qué? De ser egoísta, ¿cierto? De hacer algo que yo sé en el fondo que no puedo hacer, que no quiero que mi esposa se entere, pero lo voy a hacer. ¿Qué me debería a mí hacer pensar que no lo debo hacer? ¿Cuál es la palabra en mayúscula que me debería bloquear inmediatamente esa seducción, por más real que pueda llegar a ser? El amor a mi esposa. El amor a mi esposa debería ser tan poderoso que no me debiera permitir eso.
a menos que yo me dé cuenta que mi amor no es tan fuerte como lo creía. Así que aquí dice, cuando seas tentado, resístelo, porque el Señor compensará a los que le aman, aman. O sea que el resistirme a mis tentaciones es amar al Señor. O sea, no lo hago porque Él me controle, porque es un esclavo, soy un esclavo de Él, porque me toca, porque es que es pecado, que porque religión. No, 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 espere. ¿Sabe por qué? Porque lo amas a Él. Porque es una demostración de tu fidelidad al Señor. ¿Y el que gana con eso? Él, pues das gloria a su nombre, pero tú ganas todo porque le estás creyendo. Y es como, otra vez, el ejemplo que siempre es el ganador. Un padre con su hijo. Padre experimentado, que es, por ejemplo, un papá, eh, trabajador de un carpintero, ¿no? Conoce todas sus herramientas. Si el pelado cada vez que llega al taller le empieza a cogerle las cosas, se va a cortar un dedo, se va a meter un machucón, se va a lastimar. ¿Y qué pasa si el papá le dice con amor, hijo, esto se usa así, o no toques esto, o haz esto o aquello? Créame que cada instrucción es de amor. ¿Y qué pasa si ese niño se hacía lo Daniel el travieso, se queda así, bueno, papá? Y empieza a mirar de reojo la pulidora. De reojo sí la sierra que está ahí dándole. Y empieza así a acercar la manito. Tentado porque los niños son curiosos. Y puede pasar. Que hay niños que se asustan por el sonido, pero otros de repente no. Ay, ¿qué pasa si me meto esta puntillita? Estoy hablando de niños chiquitos, ¿no? Que difícilmente diferencian el bien y el mal o las consecuencias negativas que pudieran tener. Y cogió y se metió un clavo a la boquita. Eso ahí atorado en la garganta es muy peligroso. Si hubiera escuchado al papá, que le dijo con amor no lo hagas, y si hubiese resistido a la tentación de hacer algo que le sedujo de momento, él habría sido el bendecido y afortunado de estar bien. Así que si en amor se hubiese preferido atender a la voz de su papá, aunque no entendiese muy bien de qué le hablaba él cuando le dijo no lo hagas, eso se considera que sabiduría. Eso es sabiduría. Sabiduría es aprender a decir no a un asunto. Pero ¿cuál es la mayor fuerza que aquí ahora Santiago nos dice por la que debemos hacer las cosas? Es por amor. Es amor. ¿Qué es amor? Es, dicen por ahí, la mayor fuerza del universo. Si nuestro amor fuese suficiente para que en el momento de una decisión, la que sea, vea, le pongo ejemplos. Cuando yo sé que algo es malo para mí, yo tengo que tomar una decisión. Si esa decisión es mala, demuestra cuán fuerte es mi amor. Si tengo la tentación de, no sé, las drogas, de la promiscuidad, de los negocios torcidos, de cualquier cosa de esas que uno sabe que uno dice, pues es que es chévere, tiene su satisfacción, tiene su, déjeme ser libre. Bueno, haga lo que quiera, pero vaya Torres entonces con ese clavo en su garganta. Es jugar con fuego. ¿No es más bonito que seas sabio y ames y valores la vida que el Señor te ha dado? Lo valores a Él porque Él te ha dicho con amor, no lo hagas, hijo mío. Entonces, este es otro tipo de prueba, como les digo. Las pruebas son de muchos tipos. Ya hablamos en sí de la prueba, vívela con alegría. Pero si es una tentación, es una forma de prueba. ¿Cómo debes pasar adelante? Resistiéndola. Resiste la prueba, porque esto te traerá, dice aquí, recibirás la corona de vida que el Señor ha prometido. Es decir, el vivir de una forma justa, porque la tentación es pues pecar finalmente. Cuando tú te resistes al pecado y no cedes ante él, sea cual sea, eso te está trayendo a tu vida, pues, ¿qué? Justificación. Y esto lo haces en amor al Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y entonces cuando llega esa tentación, aunque la prueba es lo que el Señor hace todo el tiempo con nosotros, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque el Señor no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Porque la escritura nos dice que el Señor nos prueba, pero aquí dice que Dios no tienta, pero luego la tentación no es una prueba. Entonces, qué es esto? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? La prueba, insisto, son todas las cosas que el Señor permite en nuestra vida, incluso envía, para que nosotros sepamos quiénes somos, nos midamos. Es decirle, es soltar al hijo de la mano y decirle vaya solito, ya puedes caminar tú solo, aprende a caminar. Eso es la prueba. Pero la tentación es el resultado de nuestras propias inclinaciones. Es decir, el Señor no nos tienta, pero Él pone la prueba, por medio de la cual seríamos tentados. Se lo pongo de esta manera. El Señor no tentó a Adán y Eva, pero Él puso a la serpiente y a la manzana y al fruto prohibido. Él los puso en el huerto, o sea, Él puso la prueba. Pero la tentación se dio de forma natural. De forma natural, sí. Él nos hizo capaces de escoger. O sea que la tentación es una situación en la que yo soy seducido para tomar una decisión que va en contra de una instrucción. Es decir, es el juego de dos voces. Dos voces. Donde hay una voz que te dice, en el ejemplo que llevamos, hay una voz que te dice, oiga, está bien, pero increíble con esas canciones. Hay una voz que me dice, eh, tenemos, lo primero es la instrucción. ¿Cuál es la voz? Esta voz dice, no matarás. Te dice, honra a tus padres. Esta voz te dice, eh, no maltrates tu vida, cuida tu vida, vive bien, guarda el día de reposo. Te da mil instrucciones. No acortes tus años, no te lastimes. ¿Qué te dice la otra voz? Lastímate, mátate, mata a tu prójimo, quítale eso. Eh, esa otra voz que está ahí jugándonos, que en la tradición del mundo se refleja como un angelito bueno y un ángel malo. Es apropiado realmente. Eso es como vivimos internamente en nuestro ser. O sea, es como ese ejemplo funciona para lo que muchas veces nos atormenta nuestra mente. Un deseo de hacer lo correcto y un deseo de no hacer lo correcto. ¿Qué gana? Lo que tú decidas. Eres tú quien decide. Pero ¿qué nos lleva a tomar esa decisión? Nuestras prioridades. La decisión de Eva demostró en ese instante que ella creyó más a la serpiente que al Señor. Es decir, ella se evaluó su fe hacia el Señor y se dio cuenta que ella no le creía. Pero esto a todos nosotros nos pasa, No, y exactamente. también eso es como comparar, porque la serpiente le dijo, no, ¿Serás cómasela igual a porque él? va a ser mejor, hasta mejor que él. Y ella, uy, sí. Ella codició ser igual a Claro. Dios. Pero ¿eso qué significó? Que ella no le creyó a Dios. O sea, ella prefirió creer otra voz X. Eso es tentación. Entonces, la tentación es el resultado de mis inclinaciones. Es decir, ¿a mí qué me puede inclinar? Pues todos tenemos diferentes inclinaciones. A alguno le puede inclinar los vicios, a otro le puede inclinar la plata fácil y rápida, a otros se puede inclinar por andar mintiendo, por las fornicaciones, por vivir la vida loca. Hay otros que simplemente se degeneran en lo que piensan que es libertad. Sí, cierto. Pero realmente, ¿qué es? Una segunda voz diciéndole, hágale, hágale, hágale. Es como esos amigos, ¿no? Siga, siga,
Eso que uno ve por ahí en videitos de lo que hacen los pelados, ¿no? Que de pronto uno le empiezan a embutir trago al otro, ¿no? Más y hágale con otro. Terminó la última copa y se fue muele y se cayó. Sí, todo el mundo toteaba la risa. Dice, pero es chistoso y lo que sea, pero nadie está pensando en él. Todos están. Todos están en la locura del momento. Sí, nadie sabe qué Nuestra mente a veces es así, nos dice hágale, 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 daño, todo haciéndonos está pensar que todo va a estar bien, pero realmente es un paso no de sabiduría, de completa necedad, claro. de estupidez, de maldad, de torpeza infinita. Así nos vemos, como el Firulais corriendo detrás de su cola. ¿Y para dónde terminó? A ningún lado, pero él está feliz ahí persiguiéndose la cola y uno dice, ay, tan bobito. Así nos vemos nosotros con nuestras tontas decisiones, ¿no? Como que, o Claro. sea, como que un abrazo para él, un abrazo para ella, tan torpe. Así nos vemos. O sea, si uno se viera a uno mismo haciendo los errores que comete, uno dice, pero ¿qué me pasa? O sea, que falta de amor tiene esa persona. No, yo no lo conozco. ¿No? Cuando uno se ve a uno mismo dice, pero ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Qué es lo que nos hace tomar tan malas decisiones? Sino nuestro egoísmo y nuestra falta de amor por el Altísimo. Entonces aquí tenemos otra, bueno, y uno dice, bueno, ¿y yo cómo amo al Señor? Porque así todos lo amamos, pero bueno, aterricémoslo y seamos honestos. ¿Realmente amamos al Señor? Uno dice, bueno, mi amor es muy escaso por Él. Pero ¿y cómo llegas a amar al Señor entonces? Entiende lo siguiente, que Él te amó primero. Que Él te amó primero. O sea, Él ha depositado de su amor en ti. Descúbrelo. Dice aquí, Santiago, leímos hace ahorita un momentico, el que busca al Señor no busque dudando, porque Él está. Muchas veces nuestro amor por el Señor no existe porque en el fondo tampoco creemos en Él. Solamente es un conocimiento cultural, es una creencia que yo quiero eh, mantener, pero en el fondo No, quizás es mentira. claro. Yo estoy siendo engañado de lo que yo quiero creer. Mm, No, por eso es un asunto de fe. Es un asunto de que tú fortalezcas tus fundamentos en el Señor y los ames. Entonces podrás resistir tus pruebas, podrás resistir tus tentaciones. Así que cuando alguno es tentado no le eche la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿para qué me mandas esa mujer tan bonita ahí? ¿Por qué hace, Señor, que me pongan estos negocios aquí en la mesa? Ay, Señor, pero es que si tú me traes aquí no, se deje echarle la culpa al Señor. Usted está viviendo el mundo que todos están viviendo, pero usted es el único, o bueno, junto con el otro que lo está mirando también así con envidia porque a ver quién de los dos va a caer primero. No, simplemente las cosas pasan y cada uno es tentado de lo que en su corazón hay. Por su propia concupiscencia, es decir, por su propia inclinación al mal. Es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia, es decir, su inclinación, su atracción a lo malo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando tú ya cediste y lo hiciste, ¿qué pasó ahí? Pecaste. Transgrediste la ley, ¿no? Uy, Señor, me están dando un súper trabajo para el día de reposo. Yo sé que es tu día, Señor, pero pues que es una bendición ese trabajo. Me van a pagar 2 millones de pesos solamente por ir los sábados. ¿Qué es eso? Una tentación. ¿Cuál es la concupiscencia? Dinero. el dinero, claro, la plata, El que voy a ganar. claro. Y relacionarlo y decir, pues esto no es de Dios acaso. No lo es. Porque estás dejando de oír a tu Señor por Por darle valor pretender, al pan. por darle valor a algo que no o sea, claro, todos necesitamos dinero, necesitamos... No, esa no es la discusión. La discusión aquí es nuestras prioridades. Tiene Y opción el tú Señor. preferiste tu dinero al Señor. Así que luego de que pecas, en este caso quebrantas el día de reposo, o en los miles de casos, fornicaste, robaste, adulteraste, mentiste, engañaste, lastimaste, las mil cosas que hagamos, Todo lo en haste. en todo eso que hicimos, transgredir la voz del Señor.
transgredimos la voz del Señor. ¿Eso qué trae? Pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pecado trae muerte. Claro, porque dijo el Señor, el que pecare morirá. O sea que hay una ley que está todo el tiempo operando. Adán, no comas, porque el día que comas, morirás. O sea que perecerás, ¿no? Y desde ahí se llama Adán Pérez, porque perecerás. Entonces, entonces, el pecado, ¿qué obra en nosotros? Muerte. Así que, cuando peques, piensa en lo siguiente, me estoy matando. Eso es lo que tenemos que pensar. Es como, es como la chica con anorexia, ¿no? Piensa que está, puede llegar a pensar que está mejor, está peor cada día. Y se lastima su pobre cuerpecito y ya llega al punto en que ya no responde y se murió. Puede morir por inanición, creo que se llama eso. Por falta de nutrientes en su organismo, ¿no? Eso es pecar. Es lentamente morir y verse al espejo y decir, pero me veo como mejor así, ¿no? No, no te ves mejor. Estás muriendo. Así que el pecado trae muerte porque el Señor dijo, si tú insistes en tus pecados, a eso es lo que se le llama condenación. Serás condenado. No hay salvación. Y ahí entra un concepto llamado la salvación, que no es parte de lo que estamos hablando ahorita, pero es ahí cuando entendemos, o sea que si yo insisto en el pecar, estoy demostrando que ni amo al Señor, que ni tengo paciencia, que ni tengo gozo en mis pruebas, sino que lo único que tengo y he venido a este mundo es hacer un relleno que al final de cuentas será desechado. No sirvo para nada. El hombre, la mujer que peca, ¿para qué sirve? Para nada. Dice la escritura, es como el tamo, es como cuando tú vas a la cosecha, recoges todas los frijoles y sacas las cascaritas, los separas, y esas cáscaras ¿para qué sirven? Para nada, para tirárselas a los cerdos para que las procesen. ¿Qué te sirve el frijol? Pero las cascaritas nada. Así es el malo, es como la cascarita, es como algo que sirve para la hoguera, que sirve para échelo al fuego, que eso lo alimenta. Pasar hacia la historia no aguanta. Una vida tan preciada, algo tan valioso. Es que vea, allí están todos ese montón de satélites enviados, ¿no? Ahorita está el satélite el James Webb, yendo a tomarse las fotos más impresionantes del universo en búsqueda de ¿qué? De vida. Encontrar, ojalá hubiera algo, así sea un microbio vivo en el universo. ¿Para qué? Para hacerme saber que yo he menospreciado mi propia vida. O sea, es que es curioso, ¿no? Y eso es lo raro de la existencia. Es tan valioso que ojalá hubiese algo, en serio, un microorganismo en algún lugar de este universo. Y eso yo creo que sería encapsulado y valdría todo, pero ni siquiera hablemos de los ecosistemas, yo, de mi propia vida. Yo mismo no le doy valor y la hago inservible. La convierto en un montón de basura muchas veces. No es justo, no es justo. Deberíamos valorar esta vida que tenemos, lo larga, corta que llegue a ser, enfermada, sufrida o alegre que llegue a ser. Aprendamos a valorarla porque les digo que es una nomás. Y cuando llegue el momento de ver hacia atrás y decir, uff, fue una vida dura, también aprende a valorar todo lo que viviste. Porque a veces somos como los cantantes de música de despecho. Solamente tienen para contar dolores, tristezas. Y es muy lamentable eso, ¿no? Que nuestra vida sea una película de drama. No, la vida es hermosa. Así que aprendamos a soportar las pruebas, pero también a ser transformados en nuestra manera de pensarlo. Porque si no vamos a ir a muerte, a la muerte. La muerte es la única, es decir, la oscuridad, no existe nada más para nosotros. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no la embarren. Pilas con esto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Esto tan bonito que dice.
no, o sea, como no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿A qué se refiere con buena dádiva y don perfecto? Es decir, todo lo bueno que nos pasa en la vida, todo lo que recibimos bueno, dice aquí, no lo dudes, viene del Señor. ¿Y a qué se refiere? Pues aquí leímos varias que le puedes pedir al Señor. La sabiduría desciende del Señor. La fe viene del Señor. El amor viene del Señor. Él dice, todo lo que es bueno, pídelo, porque lo recibirás de Él. Estos son dones perfectos. Es como que les está diciendo, como, Ay, ay, ay. no piensen que esto es malo, como les ha ido hablando sobre, pero les dice como, no, tranquilo, que persevere, Sí, porque perseveren, no se cansen, porque toda dádiva, y eso incluye la misma vida, proviene del Señor. En Él no hay sombra de variación. Es decir, esto es como, em, no lo dudes. La luz es, ¿no? O sea, si ustedes ven un, una bombilla y la detallas, se ve plena, ¿no? Y no hay forma de decir, esto no lo entiendo, se ve como oscuro, ¿no? Está alumbrando todita. No hay nada que sea turbio, todo es claro. Entonces dice él, con el Señor todo es y punto. O sea, usted no, no, no dude de lo que proviene del Señor. En Él no hay sombra de variación. Porque Él de su voluntad nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Es decir, no dudes de este camino que el Señor te ha traído, porque Él te ha hecho nacer de nuevo, por su verdad, para ser primicia de sus criaturas. Es decir, ¿para qué es una primicia? Pues algo escogido, un primer fruto de algo que va a ser un gran fruto. Así que el entender que de su voluntad el Señor nos ha hecho nacer para Él es una demostración de su amor, de lo que Él espera de nosotros. Así que, 19, por esto, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así que entendiendo que el Señor nos ha llamado a nacer de nuevo, a ser una nueva criatura para Él, aprendamos este principio de acá. Seamos prontos para oír. ¿Qué es pronto para oír? Lo que estamos haciendo aquí. Sentaditos y venga, cuénteme qué más dijo el Señor, ¿no? O sea, estoy dispuesto a aprender conocimiento, a aprender sabiduría, a escuchar todo asunto, a aprender. Pronto para eso. Tardo para hablar. Prefiero guardarme mis opiniones. Espérenme y lo medito. Que es que eso es lo que más nos puya. Queremos siempre ser oídos. No, espera. Aprende a escuchar. Díselo mejor. Aprende a escuchar, que si lo analizas bien tendrás algo chévere para decir. Porque la boca es, dicen por ahí, es el azote del diablo, algo así dicen por ahí. Es tenaz, ¿no? A veces la lengua nos puede traer muchos problemas. Dicen por ahí, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Así que no, siendo perfectos de todo lo que hemos hablado, ¿no? Aprendiendo a disfrutar nuestras pruebas, debemos aprender entonces es a oír y a ser tardos para hablar y aún más tardos para irarnos, ¿no? Esto es cuando empezamos a discutir. Nos cuesta escuchar al otro, siempre estamos listos a decir lo nuestro y por lo tanto a irarnos. ¿Cómo resolvemos? Cálmate, escucha más de lo que hables. Escucha más de lo que hablas. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando estamos airados, ahí es mejor, como las ¿qué? Las avestruces en los muñequitos, meta la cabeza allá en la tierra y grite todo lo que quiera ya. Pero no explotes delante de la gente porque esto, ¿qué te va a traer? Pecado. Vas a terminar obrando injusticia, lastimando, dañándote a ti mismo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Así que, más bien desecha toda esa inmundicia y abundancia de malicia que hay dentro de ti. Entonces, eso que tienes allá reprimido que es malo, deséchalo. Recibe con mansedumbre, con humildad más bien,
la palabra implantada la que te puede salvar. ¿Cuál es la palabra implantada? La que hemos leído, lo que hemos estado mencionando. La paciencia, la sabiduría, el amor, la fe, la justicia, todo eso que dice él, procede de Dios, no lo dudes. Eso viene del Señor. Entonces reemplázalo. Todo eso que tienes dentro de ti, aquí le dice es inmundo, es malo. Eso no te deja eh, estar bien delante del Señor. Más bien reemplázalo por mansedumbre, por humildad. De la palabra que el Señor ha implantado con amor en ti, ¿no? O es que el Señor no ha venido y nos ha sembrado todos los días de su palabra. Que eso brote. Esto puede salvar nuestra alma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Así que sé pronto para oír, pero no para quedarte oyendo toda la vida. O sea, más bien, no que se te convierta el oír en una excusa. Yo ya oí suficiente, sino más bien sé hacedor. Si tú oyes es para hacer. Si aprendiste que debes amar al Señor, pues hazlo. Si aprendiste que existe unos días consagrados al Señor, conságraselos. Si aprendiste principios para tener una vida en relación con el Señor, pues aplícalo. Todo lo que aprendas que sea bueno, que provenga del Señor, dice aquí, hazlo. No solamente seas un oidor, sé un hacedor. Entonces, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye y no hace, se engaña. Se engaña. ¿En qué sentido? En que solamente se está jactando de algo que conoce. No, estamos hablando desde los oidores que proclaman ese conocimiento, ¿no? No, no, no. Si tú te acercas al Señor todos los días en estudios, leyendo su palabra, aprendiendo en días de Shabbat, no lo hagas para solamente compartir con los demás. Hazlo porque realmente buscas la manera de cambiar. Así que si no lo haces así te engañas. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante, vea esta comparación, es semejante al hombre que se considera a sí mismo en un espejo, ve su rostro, él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito en todo lo que hace. Está diciendo, si tú oyes solamente la palabra, es como alguien que va y ve su rostro y se va y ya no se acuerda cómo era. Es decir, es algo de momento. ¿Sí? Claro, si tú ves algo chévere, lo puedes aprender de momento y pierde importancia con el tiempo. Pero si es como los tutoriales de cocina. Entonces, venga, voy a ver cómo me hago tal cosa. Y uno nunca cocina, ¿no? Para ver cómo me hago eso. Y lo viste ahí tan chévere, se ve como fácil. Pero como nunca lo ejercitaste, nunca lo hiciste, pues llega el momento de hacerlo y no lo sabes hacer. Aunque lo hayas visto el tutorial. Ese es ser oidor. Pero cuando tú eres hacedor, cuando tú viste el tutorial e inmediatamente fuiste a hacerlo, pues aprendes a hacer la receta. Y cada vez que la haces, la harás mejor, ¿no? Se perfeccionará. Así que eh, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito en todo lo que hace. ¿Cómo es? Mirando a través de la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley? ¿Cuál es la perfecta instrucción? Torah. Lo que el Señor ha dicho es perfecta y esta que te da libertad. O es que el que está atado de todos sus pecados y no sabe cómo luchar con todo eso, y llega el Señor y lo liberta, indicándole cómo vivir, ¿no es una ley que trae libertad? No dice el Salmo que la ley es libertad, ¿no? Dice, andaré en tu ley eternamente y para siempre y andaré en libertad, porque conocí tus mandamientos. Andaré eternamente en libertad cuando conozca tu ley. Esa es la ley de la libertad. ¿Cuál? La que te liberta de tu forma mala de vivir. Esa forma dañina, destructiva, oscura de vivir.
Así que la ley te da libertad. ¿Pero cuándo? Cuando eres hacedor de ella. Así que te jactas diciendo, sí, yo, claro, ese mandamiento y tú y conoces toda la ley. No, no, espera. Sé más bien un hacedor que un... eh, no, que un jactancioso. Porque el oidor, o sea, no está mal ser oidor. El punto es cuando se te queda todo en oírlo más. Sé un oidor, pero un hacedor. Es más, hace una pausa. Venga, espéreme y practico este pedazo y me sigue explicando. Porque se nos pasa lo del tutorial. Así que aprendiste tanto, pero llega el momento práctico y no sabes nada. Sé un... No dilates, no dejes que el tiempo pase. Todo lo que aprendas, hazlo. Sé obediente, sé fiel al Señor. Eso es lo que a Él le agrada. A Él le agrada que oigamos su instrucción y la apliquemos, independientemente qué tanto la entendamos o no. Simplemente porque aceptamos que si Él lo dijo es porque Él sabe que es bueno. Es porque ya damos por hecho que pues eso es lo correcto. Y con el tiempo lo iremos entendiendo. Así que esto te da libertad. Persevera en ello. Perseverar. Perseverar. Perseverar es que lo intentas otra y otra y otra vez. No siendo un oidor olvidadizo. Retén las cosas. Hazlas. ¿Qué dice acá? Este será bendito en todo lo que hace. ¿Sabes cómo te va a ir en la vida después de eso? Éxito. Esa es la palabra que vas a tener ahí. Lo que el mundo busca por todo lado, robando, es más, ni siquiera necesita robar para tener éxito. Se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza para tener éxito y con dificultad muchos lo logran, presos de su trabajo, pero un camino un poco más fácil para alcanzar el éxito. Yo les pregunto, em, ¿este señor Ardila Lule ha alcanzado el éxito? Sí, ¿cierto? Sí, es un tipo empresario, le ha ido muy bien, tiene muchos negocios. ¿Ese señor Elon Musk ha alcanzado el éxito? Pss, tiene tremendas empresas, ¿cierto? ¿Será que este señor de allí del supermercado que tiene bien su negocio ha alcanzado el éxito? También, porque tiene su negocio bien, en orden, va todo bien. ¿Será que este señor que sus cultivos le dan a su tiempo, los cosecha, los logra vender, reúne el dinero que es, ha alcanzado el éxito? Lo ha alcanzado también. ¿Será que aquel muchacho que dejó las drogas y ha empezado a estudiar y le ha ido bien, alcanzó el éxito también? O sea que el éxito no se mide en quién tuvo más o quién tuvo menos. Podríamos decir, él fue más exitoso quizás, pero al final de cuentas diríamos todos fueron exitosos en ese ejemplo que les puse. Que el otro quiera el éxito que tuvo el otro es otra cosa, pero yo diría tuvo éxito en que logró alcanzar algo que no era fácil, en que logró, son los logros. Así que nuestro éxito, mis hermanos, está en oír y en hacer. Ese es el éxito, realmente. Ese es el éxito. Son pequeños logros que se suman y te hacen sentir paz. Sí, lo logré. Me siento tranquilo, me siento feliz porque antes nadie daba un peso por mí porque no lo valía. Pero ahora, ¿qué hay? Honor. Hay integridad. Hay fe. Hay amor. Hay una transformación. Y esto es posible cuando oyes, pero haces. Así que dice la escritura, ¿no? Ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice el Señor, y me serás un reino de sacerdotes y gente santa. Como decía, ahora pues, si oyes mi voz y guardas mi pacto, si haces, serás mi especial tesoro. En conclusión, mis hermanos, hasta este punto, que solo me faltan 2 versos, eh, la clave de nuestro éxito personal está en oír atentamente y seguir las instrucciones. Es fácil, vea. Cuando uno compra esos armarios de Home Center para hágalo usted mismo, que vienen las tablitas todas dispuestas con su tornillería y tal,
uno llega a la casa con eso es un armario grandote y viene en una sola caja muy delgada. Y uno dice, uy, sí, ¿y eso va a ser un armario? Bueno, uno saca y dice, ¿quién lo arma? Y llega el chicanero y dice, no, yo lo armo. No, pero están las instrucciones. No, no, yo sé cómo es eso. Pum, lo armo y eso queda tambaleándose, ¿no? Que eso queda terrible. Eso cuando uno llega a una casa, uno ve ese armario torcido, usted dice, ese fue el tío chicanero. O el que no le gusta leer las instrucciones. O el que no sabe leer las instrucciones. Pero créame, que si uno sigue al pie de la letra esa hojita de instrucciones que hay, eso queda perfecto. Porque ha sido diseñado así. Entonces a veces nos da pereza. A veces no entendimos. A veces uno dice, "Ay, pero están las instrucciones. Sí, pero aquí hay un videito. ¿No? No, la verdad es que si uno le hiciera al pie de la letra, le queda ese armario bien, como debe ser. ¿Cómo tenemos una buena vida entonces? Oyendo atentamente la voz de nuestro Padre y haciendo. Si alguno cree que es religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña con su corazón, la religión de él es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y cuidarse del mundo sin mancha. Conclusión. Si nosotros refrenamos nuestra lengua, ahí vimos que, y Santiago va a insistir en la lengua, como uno de los mayores males nuestros como humanos, es que no tiene que ir allá a fornicar, la lengua no tiene que ir a hacer eso, la lengua no tiene que ir a robarse algo, la lengua necesita pronunciar una palabra mala contra alguien, ¿no? Para pecar. Es muy interesante, ¿no? Es el mayor comunicador, es muy poderosa. Si alguno se cree que hace muchas obras, que es muy bueno delante de Dios, pero con su lengua maltrata a otro, dice aquí su religión es vana, no le sirve para nada. Muy lindo tu Shabbat. No estás haciendo nada. O sea, es decir, si lo que es difícil, lo que es complicado, lo haces, pero lo que aparentemente es fácil no lo haces, pues es falso. Solamente es como una apariencia, ¿no? Nuestra lengua tiene que ser un gran instrumento de bendición. ¿Sabes que con tu lengua puedes sanar un corazón? Con tu lengua puedes destruir otro. Sin necesidad de hacer, sino decir tres palabras y pum, ya tumbaste a una persona al suelo. O con tres palabras puedes levantar a una persona. Con dinero, ¿cuánto te sirve para levantar a una persona? Puede ser mucho dinero. O sea, ese es el punto de comparación. La lengua es un instrumento sagrado, en cierta manera, para comunicar vida, pero también muerte. Así que, si alguno se cree religioso, dice el apóstol, es decir, a esto a que se refiere con religioso, a una persona practicante, se refiere a alguien que realmente vive en obras buenas, o en obras con las que se sienta, digamos, a gusto y incluso orgulloso. Él dice, si alguien se cree realmente religioso o un obrador, estamos hablando de oír y hacer, si alguien cree que realmente está haciendo lo correcto, pues que su evidencia sea en que retiene su lengua de hacer el mal y que demuestra el amor al prójimo. ¿Cómo? Dando abundantemente al huérfano, a la viuda, al necesitado. Así demuestra entonces que sí hay amor. Así demuestra entonces que sí obra. Así que mis hermanos, si nuestra religión es netamente un asunto de... Sí, y dice ahí... ¿Cómo? No, sí. Sí, se guarda del mal. Sí. Por eso ese es em, aislarse, pues, de todo lo que no te sirve. Eso es debe ser nuestra religión. O sea, nuestra religión, ¿qué es? Practicar la palabra de Dios, sencillamente. No hacerle daño a nadie y procurar siempre el bien de los demás. Evitar llevar nuestros pies a donde no tienen que ir y cuidarnos del mundo.
Mis hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado con este estudio verso a verso del libro de Santiago. No olviden suscribirse y estar atentos. En nuestro canal tenemos estudios de casi que de todos los libros de la Biblia para que puedan compartirlas, para que puedan aprender y aprendamos todos la sabiduría bíblica. Si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, pídasela y aprender entonces a vivir en sus pruebas, en sus dificultades y a salir adelante. Que tengan todos una linda noche. No olvidemos las palabras de Yeshua que nos dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Linda noche para todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch
Señor Dios nuestro Rey.